Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bueno, yo en esta mañana quiero compartir con ustedes un versículo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es la versión Reina Valera. La versión Nueva Traducción Viviente dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. La epístola, las cartas a Timoteo de Pablo son cartas pastorales, una carta que Pablo tiene mucha carga por Timoteo, prácticamente es su hijo espiritual, y le da muchas instrucciones para la iglesia, instrucciones para él en lo personal, cómo debe de comportarse, cómo debe de tratar, cómo debe de enseñar. Y a mí me llama mucho la atención este versículo, unas palabras. La primera palabra dice procura. Procura. Una instrucción que Pablo le dice a Timoteo, dice: ¿sabes qué, Timoteo? Procura. Procura es la definición dice esforzarse en tratar de conseguir algo. ¿Sabes qué, Timoteo? Esfuérzate. ¿En qué? En presentarte ante Dios aprobado. O sea, lo que tú hagas, Timoteo, procura hacerlo bien, esfuérzate en hacerlo. Y otra palabra que sigue dice diligencia. Diligencia dice cuidado y actividad en ejecutar algo. Refiere a prontitud, agilidad y prisa. Entonces podríamos jugar un poco con estas palabras y podemos decir: ¿sabes qué, Timoteo? Pon todo tu esfuerzo y cuidado en lo que estás haciendo para presentarte ante Dios aprobado. En esta mañana, ¿cuántos de nosotros nuestras actividades diarias las hacemos de esta forma, no? Nuestro diario vivir, ¿qué es? Levantarnos, arreglarnos, a quien se baña, a quien no, a quien se peina, a quien no se peina por las carreras, pero bueno, nuestro día a día empieza con nuestras actividades, con nuestra rutina. Y debemos de procurar poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación para agarrar el camión, para agarrar el mototaxi, para agarrar, no sé, media hora de camino al trabajo, no sé cuál es el esfuerzo que tú y yo hacemos día con día para hacer nuestro trabajo, presentarnos a nuestro horario correcto o en la escuela y poder empezar nuestras actividades. Aquí Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Mira, Timoteo, lo que tú haces, ponle dedicación, ponle esmero, ponle esfuerzo. Nuestro servicio va a ser revisado por Dios. Hay áreas en las empresas que se llaman departamentos de calidad. Estos departamentos tienen la encomienda precisamente de revisar todos los procesos de los cuales el producto o el servicio que se está llevando a cabo en esa fábrica, en esa oficina, cumpla con los requisitos y con las normas establecidas. Entonces, hay normas internacionales, hay ISOs, hay diferentes certificaciones que las empresas consiguen con un sello de calidad. ¿Para qué? Para que cuando su producto salga a la venta tenga el respaldo de ese servicio. Quizás que mi producto, mi servicio está hecho con calidad, bajo estándares altamente calificados, y tengo yo procesos que me están certificando y validando que lo que yo estoy haciendo, produciendo, ofreciendo, está hecho con calidad. Nuestro servicio, nuestro trabajo a Dios va a ser examinado por Dios. Vamos a ver en Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 dice: pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Otra instrucción que Pablo le da a Timoteo es, ¿sabes qué, Timoteo? Preséntate ante Dios. Nuestro servicio debemos de ofrecérselo a Dios. No queriendo agradar a lo mejor a los hombres, al pastor, a los líderes o a los que nos rodean. Nuestro servicio debe ser ante Dios. Dice este versículo que si yo trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi servicio no valdría. ¿Por qué? Porque no está dirigido hacia Dios. No lo estoy ofreciendo como debo de ofrecerlo ante Dios. Vamos ahora a 1 Corintios 3, versículos del 12 al 15. Aquí vamos a ver cómo nuestra vida, nuestro servicio va a ser examinado, va a ser revisado por Dios. 1 Corintios 3, 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, pero el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así como en las empresas o en las escuelas, ¿no? Los que estudian, algún día te presentas ante el maestro y vas a presentar tu examen, terminas tu carrera y tienes que presentar tu examen profesional, tienes que pasar por, hay quienes son sinodales, hay quienes hacen otro tipo de exámenes para poder aprobar tu carrera, ¿no? Te dan tu título y tienes que presentarte a hacer un examen. En el trabajo, a veces nos piden nos hacen una encomienda, tenemos que presentar un trabajo, tenemos que esforzarnos, que esmerarnos, ¿no? Pero a veces qué decepcionante es que uno ponga todo su esfuerzo, todo ese empeño, y llegas con el jefe y le presentas su trabajo y dice, no, pues no era lo que yo quería, ¿no? Híjole, o sea, tantas horas de esfuerzo, tanto ahínco que le pusimos, esmero, y a veces no se valora, ¿no? Pero bueno, nuestro servicio, nuestra vida ante Dios, un día vamos a presentarnos delante de Él y Dios va a aprobar nuestro servicio, nuestra vida. Y aquí acabamos de leer, dice, según como hayamos edificado, si tú edificaste con oro, con plata, con piedras preciosas, dice que nuestra obra, nuestro servicio, nuestra vida va a ser probada, va a tener que ser pasada por fuego. La madera, la hojarasca, son materiales que fácilmente se consumen, se queman. Dice que cuidemos nosotros cómo estamos sobreedificando. El fundamento es Cristo, pero nuestro servicio, nuestra vida, tiene que estar debidamente edificada. Porque un día el fuego nos va a ser probado por Dios. Y según como hayamos nosotros edificado, va a permanecer. El oro con el fuego se va refinando, se va purificando, la plata igualmente. Pero la madera, la hojarasca se consume. Así va a ser nuestro servicio, nuestra vida. Un día delante de Dios vamos a estar en su presencia y todo lo que hicimos, todo nuestro servicio, toda nuestra vida va a pasar por este filtro. Y dice aquí, ¿cuál es ese filtro? El fuego. El fuego va a revelar, el fuego de la prueba va a revelar cómo tú y yo edificamos nuestra vida y en este caso nuestro servicio a Dios. ¿Qué significa? Bueno, aprobado. Le dice Pablo, procura con diligencia. ¿Sabes qué, Timoteo? Pon todo tu esfuerzo, pon toda tu dedicación para que algún día te presentes ante Dios aprobado. ¿Qué significa aprobado? Yo vi en la definición, dice calificar o dar por bueno o suficiente algo o alguien. Declarar hábil y competente a alguien. Obtener la calificación de aprobado en una asignatura o examen. Entonces, para ser aprobado, tenemos que ser probados. Si nosotros nunca somos probados, pues nunca vamos a aprobar. Nosotros, nuestra vida, debemos de hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? ¿Qué y cómo estamos ofreciendo nuestro servicio ante Dios? ¿Se acuerdan cómo ofreció el holocausto Caín y Abel? Dice que el Señor se agradó de uno, ¿no? ¿De quién se agradó? ¿De qué sacrificio se agradó a Dios? El de Abel. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su corazón, ¿no? El Señor ve el corazón. El Señor ve nuestro servicio. ¿Qué actitud, sí, estamos ofreciendo?
de qué manera, de qué forma estamos nosotros ofreciendo y realizando nuestro servicio. Así como Caín y Abel, los dos presentaron sus ofrendas, cada uno presentó su sacrificio ante Dios, pero no todo lo acepta Dios. Hay gente, me ha tocado escuchar, ¿no? Que, no te preocupes, mira, esto yo lo hago para honra, para la gloria, ¿no? Pues sí, es que es para Dios. Pues a lo mejor la intención que tú quieres hacer las cosas es para Dios, pero a lo mejor no es la forma en que Dios te está pidiendo que lo hagas, o no es el servicio que Dios quiere o que te está pidiendo. O sea, tú puedes decir, yo lo hago para Dios, para su gloria. Pues sí, pero ¿te has preguntado si es lo que Dios te está pidiendo que hagas o cómo lo estás haciendo? Si es la forma en que se está Dios agradando y exaltando en nuestro servicio. Porque un día seremos probados. El fuego va a ser la prueba de nuestro servicio. ¿Qué le pasó al rey David con el arca? La intención del rey David era muy buena, ¿no? Traer el arca otra vez de regreso. ¿Y qué trató de hacer él? En su forma, en sus fuerzas. Él quiso hacer algo para Dios, para agradar a Dios. Quiso traer el arca de regreso nuevamente, pero no lo hizo de la forma correcta. Y Dios no le permitió. Hasta que se puso a estudiar, pudieron hacer todo el estudio de cómo tenían que trasladar esa arca. Esa es la forma en que tú y yo debemos de hacer las cosas, de la forma correcta, la intención, porque Dios va a probar eso, ¿sí? Cuando en un examen, ¿qué califican las maestras? Ay, maestra, ¿qué califica en un examen la maestra? O sea, hay ciertos parámetros, ¿no? En un examen, las respuestas, a mí me gustaban las preguntas libres, ¿no? Esta es más fácil, así no fallaba, ¿no? Pero bueno, hay maestros que tienen su propio criterio, ¿no? No hablo mal de mi esposa, pero bueno, hay gente muy exigente, ¿no? Que dices, no, tal y cual, ¿no? Bueno, pero bueno, nuestro parámetro, ¿quién es? Cristo, ¿no? Es nuestro máximo ejemplo. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Un ejemplo lo tenemos en Él. Vamos a otro caso. Hablando de nuestro servicio, de nuestra actitud. ¿Se acuerdan de Job, por ejemplo? Yo cuando veo la historia de Job, yo digo, híjole, Señor, mis respetos a Job, ¿no? O sea, un hombre probado, aprobado y súper aprobado, y bueno, o sea, Dios lo probó, pero a mí algo que me llama la atención era el concepto que Dios tiene de Job, ¿no? Dios sabía perfectamente cómo iba a reaccionar, a pesar de toda la prueba que Dios le puso, que Él permitió que pasara. Dice que Job nunca falló, nunca salió de su boca una queja de todo lo que estuvo pasando. ¿Por qué? Porque Dios sabía el corazón que Job tenía. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, no? O sea, ¿cómo vamos a reaccionar ante la prueba, no? Por ejemplo, José fue probado ¿en qué? En santidad, en integridad. Cuando la esposa del faraón se quedó con sus vestiduras, lo quiso agarrar para tener relaciones con él, dice que José salió huyendo. La mujer se quedó con las vestiduras, pero no con su integridad. O sea, cada uno de nosotros vamos a ser probados en ciertas áreas también de nuestra vida, ¿no? José igual, Daniel igual. O sea, fueron probados con una intención, pero tenemos que estar conscientes en qué áreas de nuestra vida también Dios quiere que cambiemos, porque un día nos vamos a presentar ante Él y vamos a rendir cuentas de nuestra vida y también de nuestro servicio. Sigue diciendo este versículo, 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ya vimos, procura, pon tu esfuerzo, pon tu dedicación. ¿Para qué? Porque un día te vas a presentar ante Dios. Y sigue diciendo, como un obrero. Tú y yo somos un obrero porque tenemos una encomienda. Estamos participando de la obra del Señor. Entonces, que tú y yo tenemos una función, tenemos un servicio que hacer para el Señor. El cómo lo hagamos, la intención, nuestra actitud, esa el Señor la va a probar. Algún día vamos a recibir la recompensa del fruto de nuestro servicio. Nuestro servicio, nuestra vida será probado por el fuego. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor
a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Decíamos al inicio que hay empresas que se dedican a certificar, ¿sí?, las normas, y al final te dan una constancia y te dan un sello, ¿no?, de aprobación. Este versículo que acabamos de leer dice: conoce el Señor a los que son suyos. Preocúpate no por conocer a Dios, sino más bien hay que preocuparnos porque Dios nos conozca, nos reconozca como suyos. ¿Por qué? Porque dice, teniendo este sello. Tú y yo tenemos un sello que el Señor te conoce. Si Dios te conoce, tú tienes un sello de garantía, un sello de que estás haciendo las cosas bien o de la forma correcta en las cuales Dios quiere que lo hagas. Pero aparte dice, comenta aquí, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aparte de que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos un sello de reconocimiento de parte de Dios, Dios nos pide algo más, dice que nos apartemos de la iniquidad, que nuestro servicio esté en santidad, que nuestro servicio que estamos ofreciendo a Dios delante de Él, que nos apartemos de toda iniquidad. Debemos ser conocidos por Dios. Mateo 7, 21-23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo es muy duro, ¿no? O sea, a lo mejor podemos decir: Señor, yo hice estas cosas para ti, en tu nombre yo hice esto, Señor. Pero la respuesta del Señor es contundente, ¿no? Sabes que no te conozco. Por eso el versículo anterior dice: conoce el Señor a los que son suyos. Si el Señor nos conoce, el Señor va a ver nuestro servicio, va a ver de qué forma lo estamos haciendo. Pero un día, cuando estemos allá, vamos a escuchar, más bien no vamos a escuchar estas palabras, ¿no? Sino que tengamos esa garantía, esa seguridad de que tú y yo vamos a estar del lado correcto, ¿no? Escuchando la voz del Señor, que pasemos a su lado. Sigue diciendo este versículo de Timoteo: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ok, mira Timoteo, ¿qué debes de hacer? Debes procurar, debes esforzarte en hacer tu servicio, debes ser diligente, debes hacer las cosas con prontitud, con rectitud, en santidad. ¿Por qué? Porque se lo vas a presentar a Dios. No se lo vas a presentar a los hombres, sino tu servicio es para el Señor. Y un día vamos a ser examinados, vamos a ser probados. No sé cuánto les pasó esta experiencia, ¿no? O el amigo del amigo de un amigo, ¿no? Que estás en un examen y agarran con el acordeón al estudiante, ¿no? Híjole, qué feo caso, ¿no? O te agarran copiando. Y a veces es fácil detectarlo, ¿no? O sea, los maestros tienen esa habilidad, ¿no? De saber que el reloj, bueno, no estoy delatando, me dijeron que así hacían antes, ¿no? Que en la pluma ponían allí el acordeón, que en la calculadora, en el celular. Bueno, o sea, hay mañas, ¿no? Para meter los acordeones. O cuando estás copiando, pasando las respuestas. O sea, a veces el maestro se dan cuenta luego, ¿no? Cuando alguien está copiando o no sabe, ¿no? Y qué vergüenza, ¿no? Cuando llega el maestro al lado del alumno: a ver, fulanito, dame tu examen, ¿no? Híjole, qué pena. Bueno, si es que tiene pena, ¿no? Porque si no estudió, a lo mejor ni pena tiene. Pero bueno, pero qué vergüenza, ¿no? O qué pena que un día llegue ahí nuestro jefe, nuestro supervisor al trabajo y empiece a revisar nuestro trabajo, los documentos, no sé, en la actividad en la que hagamos, que empecemos a ser revisados, examinados, y que nos digan: ¿sabes qué? Pues no, tu trabajo no lo estás haciendo con calidad. Yo no te pedí que hicieras las cosas de esta forma, ¿no? Qué vergüenza. O sea, la instrucción a Timoteo es: ¿sabes qué, Timoteo? Cuando te presentes ante Dios, preséntate como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo cuando estaba preparando esta clase, créanme que fui el primero en ponerme a cuentas con el Señor. Yo decía: Señor, hay áreas de mi vida que me darán vergüenza. O sea, ¿en qué estoy fallando, Señor? O sea, si yo me presentara delante de ti,
¿de qué me avergonzaría, no? De hacer las cosas bien, en fin. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos en qué podemos fallar, ¿no? O sea, si hoy estaremos delante del Señor, ¿de qué nos avergonzaríamos, no? O sea, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, ha de ser difícil cuando llega a pasar esta situación, ¿no? En las empresas o en la escuela, como decíamos, cuando una persona es exhibida por no hacer las cosas bien, o cuando llegas a enterarte, pues corrieron a fulanito, ¿no? A un compañero, ¿por qué? Pues porque se la pasaba en el celular, porque no hacía nada, o sea, hacía como que hacía, pero no hacía nada, ¿no? O sea, qué vergüenza, ¿no? ¿En qué áreas tú y yo podemos estar fallándole al Señor? Si hoy tuviéramos que presentar nuestro examen delante del Señor, como un obrero, no sé cómo nos iría, ¿no? Cada quien sabe si tendríamos que pasar vergüenza o no delante del Señor, si nuestro servicio es agradable o no ante el Señor, o la calificación que sacaríamos a lo mejor no sería aprobatoria, ¿no? Preséntate como un obrero ante Dios que no tiene de qué avergonzarse. Esa debe ser nuestra intención, nuestra actitud ante nuestro servicio. También sigue diciendo Pablo a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. Esta característica, esa palabra de usar bien la palabra de verdad, refiere por ejemplo, cuando los arquitectos van a trazar una línea, cuando tenemos la gente que está en el campo, cuando se ponen a arar, que trazan bien sus líneas, ¿no? A eso se refiere cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Preséntate ante Dios como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, que traza bien, que aplica bien la palabra de verdad. Para aplicar bien la palabra de verdad debemos conocer primeramente la palabra de verdad. Debemos utilizar bien, correctamente esa palabra, porque podemos usar la palabra pero de forma equivocada, ¿no? Por ejemplo, nuestro enemigo Satanás, cuando se presentó ante Jesús, Satanás conoce la palabra, conoce la Biblia, ¿no? Pero si nosotros no tenemos ese discernimiento, podemos caer hasta su engaño. O sea, aún Satanás utilizando la Biblia es mentiroso. O sea, la usa mal. O sea, aunque la conoce, Satanás la usa mal. Le dijo al Señor, bueno, pues ¿tienes hambre? Pues dile estas piedras, ¿no? Que se conviertan en pan. Dice que la palabra que sus ángeles mandará y que te cuidará. Pues sí, o sea, Satanás aún usando la Biblia, la palabra, es mentiroso. La usa incorrectamente. Tú y yo debemos ser obreros, que nuestro servicio, nuestra actitud sea la correcta. Se lo vamos a presentar delante de Dios, va a ser examinada, que además no pasemos vergüenzas, pero que usemos correctamente la palabra de verdad. Pablo tenía en alta estima a Timoteo, era prácticamente su hijo espiritual. Y al inicio del capítulo 2 de Timoteo, vamos a regresar ahí, el 2 Timoteo 2, desde el versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para practicar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hay tres funciones, tres actividades que Pablo dice a Timoteo. Mira Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. La primera figura, el primer oficio que Pablo le exhorta a Timoteo es un soldado. ¿Qué características tiene un soldado? ¿Alguien aquí es soldado o fue soldado o hizo su servicio militar?
¿no? A mí me tocó bola negra, entonces pues no sabía decirles, ¿no? Me salvé. Pero, ¿cómo son los soldados? Disciplinados. ¿Qué más? ¿Cómo es un soldado? Ordenado, siempre firme, ¿no? O sea, ¿cómo? Con convicción. Un buen soldado se sujeta a su autoridad. O sea, de las vergüenzas más grandes que un soldado puede sufrir es el desertar, ¿no? O sea, lo tachan de lo peor, ¿no? A un soldado en la batalla. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado. Tú y yo estamos en una guerra, estamos en una batalla, en una lucha contra el enemigo. Y estas características de un soldado, digo, Pablo vivía más tiempo a veces encarcelado o siendo perseguido que predicando, ¿no? La mayor parte de sus cartas las escribió en la cárcel, ¿no? Pero él tenía clara conciencia de lo que estaba viviendo. El ejército romano, un ejército poderoso, un ejército con estrategias. Y le dice a Timoteo, mira, sufre penalidades como un buen soldado. Pero también le dice, mira, lucha como atleta. ¿Cómo son los atletas? También disciplinados, ¿no? O sea, se duermen a sus horas, dejan de comer ciertas cosas, no van a un buen deportista de alto rendimiento, no se anda distrayendo por ahí, o va a fiestas, no sé, no tiene vicios. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, o sea, debes de conducirte de esta forma, como un soldado, como un atleta, ¿no? No sé cuántos hayan visto esas imágenes en las Olimpiadas, ¿no? Cuando están, sobre todo los maratones, ¿no? Que duran 800 horas y de repente uno se cae, uno se fractura y horas más tarde va llegando el último, ¿no? Un atleta está hecho o formado para terminar la carrera, no para abandonarla tampoco. O sea, esas imágenes pues, impactan, ¿no? O sea, que se torció el pie, que se rompió no sé qué, y está ahí la persona llegando al estadio 5 o 10 horas después, pero llegó. La meta de un atleta obviamente es ganar, pero saben que no más uno solo va a ganar, pero todos se esfuerzan por llegar a la meta, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, sufre como un soldado, pero también lucha como un atleta, esfuérzate por llegar a la meta, Timoteo. Y también otra característica, otro oficio que hace referencia Pablo a Timoteo, le dice como un labrador. ¿Cómo son los que siembran? ¿No? Pacientes. Esa es una de las principales características o cualidades que tiene un sembrador, ¿no? Paciencia. Pues imagínate, aparte que prepara la tierra, la aras, la limpian, la desmontan, todo lo que tengan que hacer, ¿no? Ahorita veníamos, dedicación, cuidado. Veníamos ahorita por la avenida y estaba en el tractor, ¿no? A todo lo que daba ya empezando a preparar la tierra, ¿no? Y yo decía, híjole, o sea, todo el esfuerzo, todo el trabajo que tiene que hacer un agricultor para, ¿qué le gusta? 3, 4, depende del fruto, depende de lo que esté sembrando, poder participar de eso, ¿no? Debemos de ser pacientes, correr nuestra carrera con paciencia, con dignidad, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con lealtad. O sea, todos esos oficios que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, le estaba diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Esfuérzate, lucha. Todas las cartas a Timoteo son consejos pastorales muy buenos, pero a mí me llamó la atención que antes de que le dijera que un día se iba a presentar ante Dios, él le da este símil de esos oficios. Primero le dice, mira, sé un soldado, sé como un atleta, sé como un labrador. Timoteo, tu servicio, tu dedicación, hazlo de esta forma. ¿Por qué? Porque un día te vas a presentar delante de Dios y vas a ser examinado, vas a ser probado. ¿Para qué? Para que tu servicio sea agradable ante Dios. Que no tengas nada, Timoteo, nada de que avergonzarte, usando bien la palabra de verdad. Y esta mañana la semana que yo preparé, yo de veras, yo estaba delante del Señor y yo le decía, Señor, híjole, o sea, como el siervo inútil, ¿no? O sea, los que estamos en alabanza, los maestros, o sea, terminas de hacer tu servicio, ¿qué dice el Señor? Siervo inútil eres, ¿no? Porque lo que tenías que hacer, ya lo hiciste, ¿no?
O sea, ya, ahí se quedó. Hasta la siguiente reunión, hasta tu siguiente servicio que tú hagas, vas a ser útil. Entonces, debemos usar todos estos consejos que Pablo le da para nuestro servicio ante Dios. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Habrá algo de que nos podamos avergonzar? Si somos probados por el fuego, ¿qué será? ¿Nos consumiremos como la madera, como la hojarasca? ¿O seremos como el oro, no? Que será refinado. Solamente, así que tú y Dios, yo y Dios sabemos cómo está nuestra vida. A lo mejor ya hay áreas de tu vida que te pueden avergonzar. Imagínate que el Señor te dice, a ver, préstame tu celular, ¿no? Préstame tu compu. Préstame tus redes sociales. Híjole, o sea, ¿habrá algo de que avergonzarme? ¿Habrá algo que me avergonzaría delante del Señor si Él me pidiera esas cosas? Tus pláticas, tus conversaciones. No sé, yo creo que como siervos de Dios, como ministros, debemos de estar conscientes de que debemos de agradar más a Dios que a los hombres. A veces tememos más al hombre que no nos vean que Dios, cuando debe ser al revés. A veces nos escondemos de las personas que no nos vean, ocultamos cosas, pero ante Dios no podemos hacer eso. O sea, si estuviéramos conscientes, como decía el pastor, si estuviéramos conscientes de que Dios nos ve, pecaríamos menos. O sea, si estuviéramos conscientes que Dios está con nosotros donde quiera que vamos, pecaríamos menos y haríamos las cosas de la manera correcta, como Dios quiere que las hagamos. Entonces, retomando el versículo que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo quisiera que nos pongamos de pie y que tengamos unos momentos de reflexión, que podamos decirle, Señor, examina mi corazón. Yo creo que el fin de nuestro servicio, el fin de nuestra vida es, como dice Mateo 25:23. El amo dijo, bien hecho, mi siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Debemos ser siervos fieles, pero presentarnos ante Dios de la manera correcta. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Decimos, Señor, en esta mañana yo quiero presentarme ante ti, Señor, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Mi servicio ante ti, Señor, a lo mejor no lo he hecho de la mejor manera, a lo mejor lo he hecho con una actitud incorrecta, a lo mejor ni siquiera, Señor, he estado en santidad cuando he venido a ofrecerte mi servicio, Señor. Pero sabes, Señor, en esta mañana yo quiero ponerme a cuentas contigo. A lo mejor mi vida, Señor, no está correctamente. A lo mejor tengo algo de que avergonzarme, Señor. Hay áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas, trabajadas por ti, Señor. Ayúdame, Señor, a no avergonzarme, Señor. Solamente tú y yo sabemos qué áreas necesito ser cambiadas, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor. Yo quisiera que en estos minutos que nos quedan podamos presentarnos ante Dios y decir, Señor, examíname y prueba, Señor, lo que hay en mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Tú sabes, Señor, mis pensamientos, tú conoces todo de mí. Dice que el Señor conoce los que son suyos y tenemos un sello de garantía, un sello de calidad, porque somos suyos. Preocúpate porque el Señor nos conozca. Y sobre todo, no busques ser usado. El Señor puede usar a cualquier cosa. Hasta un burro usó. Busca ser aprobado.
No busquemos ser usados, sino busquemos ser un obrero aprobado por Dios. Que nuestro servicio sea aprobado, que mi vida sea aprobada por Dios. Que sí Dios me use, pero más que ser usado, que mi servicio sea aprobado por Dios. Que el día que sea pasado por el fuego no sea consumido como madera, como hojarasca, sino que sea como el oro, como la plata refinado, resistente. Que mi vida, que mi servicio, Señor, para ti te agrade. Que recibas mi ofrenda, Señor, como la de Abel. Que te cause alegría, que te goces en mi vida, Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana porque podemos entender que un día nos vamos a presentar ante ti, Señor, y nuestra vida y nuestras obras van a ser examinadas, Señor. Permítenos, Señor, escuchar estas palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos, Dios, tener la seguridad y la tranquilidad que mi vida y mi servicio te agrade a ti, Señor. Y voy a ser probado por ti, Señor. Voy a ser probado por el fuego de las pruebas. Voy a ser probado, Señor. Pero yo quiero presentarme ante ti, Señor, como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, Señor. Te doy gracias, Padre, en esta mañana. Yo te pido, Señor, que podamos llevarnos esta instrucción de Pablo a Timoteo para mi vida también, Señor. Procura con diligencia hacer las cosas bien, de la mejor forma, de la mejor manera, Señor, con la mejor actitud, porque es para ti, no es para agradar a los hombres, es para agradarte a ti. Mi servicio es para ti, Señor, y debo de hacerlo de la mejor forma, Señor, con la mejor actitud, en limpieza, en santidad, Señor. Debo caminar mi vida para agradarte a ti solamente, Señor. Que no me tenga de qué avergonzarme, Señor, de algo, sino al contrario, Señor. Límpiame, examíname en esta mañana. Examina mi corazón, examina mis pensamientos, Señor. Y si hay algo, Dios, que tenga que cambiar, perdóname, Señor. Si hay algo de que me tenga que avergonzar, perdóname, Señor. En esta mañana yo te pido perdón. Yo te pido que me limpies, que me purifiques, Señor, para que mi vida sea agradable, para que mi servicio ante ti, Señor, sea agradable. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.